Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast. Jaguar, poder y equilibrio en la naturaleza. Les damos nuevamente la bienvenida a este espacio de Fundación Carlos Slim, donde conoceremos más de la extraordinaria biodiversidad mexicana. En esta ocasión hablaremos de un importante habitante de nuestros ecosistemas, el jaguar, nada más ni nada menos el felino más grande del continente americano. El doctor Gerardo Ceballos, quien está a la vanguardia de la conservación de ecosistemas y especies en México, nos describe dónde podríamos encontrar jaguares en nuestro país. La distribución histórica era desde Sonora, por toda la vertiente del Pacífico, las zonas bajas con selvas del Pacífico, desde Sonora hasta Chiapas, después la península de Yucatán, y de la península de Yucatán por toda la costa del Golfo hasta Tamaulipas y hasta Nuevo León. Es claro que los jaguares requieren de un extenso territorio donde puedan reproducirse y alimentarse, pero ¿cómo tiene que ser su hábitat para que ahí puedan vivir? Para que haya una buena población de jaguares, requieres de tener una buena población de sus presas, como pecarís, como cuatís, como venados, por un lado. La presencia de buenas presas, una buena población de presas y de otras especies, implica que la estructura del bosque, la estructura de la selva, sea muy diferente cuando está sana a cuando está ya impactada por el hombre. En una selva sana, tú puedes caminar por abajo de la selva y hay muy pocas plantas. Es decir, tú puedes caminar sin necesidad de usar un machete en la mayor parte de la selva. El dosel, que son las copas de los árboles, es muy cerrado, no permite que entre tanta luz y por lo tanto hay menos plantas. En una selva sana hay presencia, por ejemplo, de monos, de agutís, que son otros mamíferos pequeños que comen semillas, que ayudan a dispersar las semillas. Ahora bien, ustedes se preguntarán, además de ser un hermoso y poderoso felino, ¿por qué es tan importante que siga presente en los ecosistemas de México en donde habita? Nosotros los científicos hemos denominado especies claves aquellos organismos que en la naturaleza tienen un impacto mayor al que tú esperarías por su abundancia. Es decir, si tú ves un jaguar, los jaguares realmente ocupan áreas muy muy grandes, son animales generalmente solitarios, y tú no esperarías que si aparecen los jaguares hubiera cambios en todo el ecosistema. Sin embargo, al estar hasta arriba de la cadena trófica, las actividades de ellos, por un lado, impactan a los organismos que comen otros herbívoros como, por ejemplo, venados, como pecarís. Es decir, ellos ayudan a mantener el balance de otras especies de animales en el ecosistema, y esos animales a su vez limitan las poblaciones de plantas por un lado, pero por otro lado ayudan al bosque a regenerarse, por ejemplo, al diseminar las semillas de algunos árboles, ¿no? ¿Quién podría imaginarse cuestiones tan complejas en un ecosistema que derivan de la presencia de una especie como el jaguar? Es una de muchas otras especies donde hay ejemplos en el planeta que tienen el mismo impacto. Los rinocerontes, los elefantes, los lobos en Yellowstone, donde hubo un ejemplo de la reintroducción de lobos que cambió completamente el ecosistema. Lo que nos dice es que estas especies clave, como el jaguar, ¿sí?, son fundamentales para mantener estos ecosistemas naturales, son fundamentales para que nosotros los humanos podamos ver que si existen, estamos haciendo bien las cosas de conservar este hábitat, y si ya no existen, es una llamada de atención, una fuerte llamada de atención de que los problemas ambientales en esa región son graves. El jaguar ha estado vinculado con los humanos desde la época prehispánica, cuando era considerado un animal sagrado por sus formidables características. Por ejemplo, los mayas pensaban que el jaguar otorgaba fuerza y sabiduría, por lo que agregaron el título de jaguar a los nombres de dioses, reyes, guerreros y sacerdotes. Como símbolo de prestigio y poder, se vestían con pieles de jaguar y utilizaban sus colmillos y garras como amuletos. Hoy en día su relación con los humanos ha cambiado, a tal grado que nuestro país está catalogado como una especie en peligro de extinción. Deberíamos saber que los jaguares aparecen básicamente por 4 o 5 razones. La primera es la destrucción de su hábitat, la destrucción de los bosques y selva, de los manglares donde viven los jaguares. Tú destruyes estos bosques, estas selvas, estos ecosistemas, y evidentemente está destruyendo, digamos, la casa de los jaguares, donde viven.
Entonces desaparecen los jaguares. El segundo factor de destrucción de los jaguares es la cacería ilegal. En México se matan jaguares, ya sea porque algunos cazadores que están cazando venado o otro animal, se encuentran un jaguar y lo matan. O porque los jaguares matan ganado y los dueños del ganado van y matan al jaguar. Otro problema importante, muy importante, es la presencia de perros y gatos y animales domésticos cerca de donde viven los jaguares, porque estos animales transmiten enfermedades como el moquillo, el parvovirus a los jaguares y eliminan poblaciones de jaguares y muchos otros animales silvestres. Finalmente, otro problema que es importante es que la desaparición de las presas. Muchas veces en estas selvas, en estos bosques, la gente local caza, no jaguares, pero caza los venados o las presas de los jaguares como venados, como pecarís, como coatís, ¿no? Y al desaparecer estos animales, imagínate, desaparecen el alimento de los jaguares, pues obviamente los jaguares acaban abandonando esas áreas porque no tienen suficiente alimento para mantenerse. En México hay varias organizaciones de la sociedad civil, la academia y gobierno que trabajan para disminuir las amenazas a sus poblaciones y lograr que coexistan humanos y jaguares. Anuar Hernández, que tiene amplia experiencia en el manejo y conservación de grandes felinos en la Asociación Civil Pro Natura Península de Yucatán, nos explica en qué consisten las acciones que ellos realizan en la selva maya, donde habita la segunda población de jaguares más importante del continente americano. Aquí en Pro Natura Península de Yucatán, nosotros estamos atacando las 4 principales causas de disminución de las poblaciones de jaguares a través de la protección, restauración, mejoramiento y conexión de sus hábitats principales dentro de las unidades de conservación del jaguar, el establecimiento de ranchos amigables con jaguares que incluyen cercos eléctricos, estrategias para mejorar la producción, una capacitación y acompañamiento constante a los productores. Igualmente estamos generando alianzas con sectores y actores importantes como la academia, las agencias de gobierno, las agencias de conservación internacional y nacional. Y continuamos obteniendo información sobre la biología y ecología del jaguar, su relación con el ambiente y con sus presas, para, con base en ello, identificar cuáles son las estrategias de manejo y conservación de esta especie a nivel de la península. Hemos logrado a lo largo de estos años el fomento de esquemas de conservación de tierras, particularmente Pro Natura tiene una reserva privada de un poco más de 4,000 hectáreas, en donde tenemos evidencia de que sí existe una población reproductiva de jaguares. Tenemos evidencia que en 18 años se han registrado más de 60 individuos distintos. Tenemos varios eventos de reproducción, presencia de crías, de hembras con sus crías dentro de la propiedad y en los ejidos de alrededor, con los cuales nosotros trabajamos fomentando esquemas de producción más amigables con el ambiente, como la agricultura de conservación, una disminución en el uso del fuego como herramienta dentro de la agricultura, esquemas de producción silvopastoril en el que estamos fomentando el recambio de la ganadería tradicional a esquemas más amigables con el ambiente, sin uso de agroquímicos, sin uso del fuego, y que de alguna manera están ayudando a que el hábitat del jaguar se conserve, ya que disminuye la necesidad de superficie agrícola para obtener los mismos rendimientos. Somos conscientes que la ganadería no va a desaparecer, lo que estamos haciendo es adecuarla para que sea amigable con felinos. Esto es particularmente importante en sitios de conectividad, ya que muchas veces los sitios en donde hay jaguares, llámense áreas naturales protegidas, pues están conectados por un mosaico de lugares que tienen vegetación natural, pero también áreas de producción. Entonces, con las acciones que nosotros implementamos, hacemos que este paisaje entre sitios protegidos se vuelva permeable para los jaguares, puedan transitar por allí y al disminuir la depredación de ganado, pues nosotros ayudamos a que los animales que están cruzando estos sitios pues no sean cazados en represalia a eventos de depredación.
Como los retos que implica la conservación del jaguar y su hábitat requieren del esfuerzo de diferentes sectores, Gerardo Ceballos, como presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, nos explica cómo es que esta agrupación de expertos trabaja de manera colaborativa en estrategias para la conservación del jaguar en México. La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar tiene como objetivo, básicamente, entender la situación en que se encuentra el jaguar en México, por qué está así y cuáles son las acciones que tenemos que hacer para mantener a esta especie a largo plazo en el país. La alianza tiene muchos logros. Uno de los primeros fue que en los últimos 15 o 20 años el jaguar ha pasado a ser una especie bastante desconocida en México a ser una de las 3 especies de las cuales más se habla y más personas conocen en el país. Son los jaguares, las tortugas marinas y las ballenas. Esto se logró gracias a este gran esfuerzo de la alianza con muchos otros actores de la iniciativa privada, del gobierno, de la sociedad civil, que se encargaron de difundir la belleza de esta especie, la importancia histórica, la importancia cultural, la importancia ecológica, la importancia para la conservación. Segundo, no sabíamos ni siquiera dónde había jaguares. En la alianza, entonces, nos abocamos a ver las cuestiones científicas que eran necesarias para poder salvar al jaguar de la extinción. Primero, definimos la distribución actual y encontramos que los jaguares se encontraban a lo largo de toda su distribución histórica, aunque han perdido como el 40% de su distribución. Hicimos una cuestión que no tiene precedentes, que fue los únicos censos nacionales de jaguar que se han hecho. Hicimos el primer censo en 2010 y, para gran sorpresa de nosotros pensábamos que había 1,000 jaguares, estimamos que había 1,000 jaguares en México, y encontramos en el 2010, en el censo del 2010, que había 4,000 jaguares en el país. Una gran noticia. Repetimos el censo en el 2018 y encontramos que la población había incrementado a 4,800 jaguares. Es decir, todas estas acciones en las que participó la alianza, más acciones de muchos otros actores, logramos que la población del jaguar en el país se incrementara. Este año, en el 2023, a finales de 2003 y 2024, vamos a hacer el siguiente censo, en donde esperamos que por lo menos la población se haya mantenido, pero yo tengo mucha esperanza, por todas las acciones que se han hecho, que haya un incremento en su población. Interesante, doctor. Ojalá que así sea, no solo mantenerse, como dice, sino que se haya incrementado. Nos encantaría. ¿Y hay algo más que podamos sentir como logro? Otro de los grandes logros de la alianza ha sido determinar cuáles son los corredores biológicos para el jaguar que mantienen la conectividad de las poblaciones desde Sonora hasta Chiapas, a la península de Yucatán y de la península de Yucatán hasta Tamaulipas y Nuevo León. Y fíjate que trabajando con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ya se han establecido muchas áreas protegidas, tanto de la sociedad civil como áreas voluntarias para la conservación, como nuevas áreas protegidas como Balancún y Balanquín en la península de Yucatán, en donde estos corredores hemos empezado a lograr que se mantenga esta conectividad. Hay mucho trabajo que hacer, pero vamos en la dirección correcta. Es decir, hemos enfocado los esfuerzos de la alianza en entender la parte científica y en definir esta base que nos permite trabajar en 3 grandes temas: la protección del jaguar, que no se les mate, la conservación, es decir, que haya áreas grandes para que haya poblaciones viables, y la difusión de que es una especie en peligro de extinción, qué pasaría si se extingue y qué debemos hacer para que no se extinga. Con la buena noticia de que las poblaciones de jaguar en nuestro país se están recuperando gracias a los esfuerzos de muchas personas, damos por terminado este interesante episodio y te invitamos a pasar la voz para que más gente conozca sobre estos majestuosos felinos. Explora la riqueza natural de México en Ecos de la Naturaleza, el podcast. Fundación Carlos Slim presentó Ecos de la Naturaleza, el podcast.